quirúrgico en las pacientes con hemorragia obstétrica. Hablar de hemorragia obstétrica para el anestesiólogo, pues es un gran reto para nosotros. Primero, cada vez que nosotros como anestesiólogos nos encontramos ante un estado de alarma, como es el caso de una hemorragia obstétrica o una hemorragia masiva en la paciente embarazada, pues realmente estamos ante un gran reto. ¿Por qué? Primero, porque tenemos muy poco tiempo para resolver este problema. De acuerdo a los criterios o a las decisiones que nosotros establezcamos en el momento para manejar a nuestra paciente, pues va a depender prácticamente la viabilidad tanto del feto como de la madre. Por lo tanto, debemos de tomar una decisión rápido y debemos de además realizar el mejor manejo para evitar secuelas tanto maternas como fetales. Vamos a iniciar entonces con el tema de hemorragia obstétrica. Bueno, como mencionaba, dentro del manejo de la hemorragia obstétrica, cuando nosotros estamos ante una paciente, ¿cuál es el manejo que debemos de hacer? Pues prácticamente los objetivos son los siguientes. Primero, debemos de restaurar inmediatamente y mantener el volumen sanguíneo en nuestra paciente. Esto lo vamos a lograr a base de soluciones cristaloides, coloides o hemoderivados, de acuerdo al grado de pérdida sanguínea que tenga nuestro paciente. Debemos de mantener el adecuado transporte de oxígeno a los tejidos. Bien sabemos que la función principal de la sangre es proporcionar oxígeno a todos los tejidos de la madre. Obviamente, si la paciente está ante una hemorragia masiva, el riesgo de que tenga problemas en cuanto a este factor, pues es muy alto. Debemos de mantener una adecuada hemostasia, controlar el sitio de sangrado de nuestra paciente para evitar todo el tipo de complicaciones y secuelas posteriores y mantener interacción con el equipo médico. Este punto es muy importante porque recordemos que ante una verdadera urgencia a la cual en muchas ocasiones nos sometemos, no somos solamente los anestesiólogos, somos todo un equipo quirúrgico que va a enfrentar un gran reto y una gran responsabilidad para sacar adelante tanto a la madre como al producto. El equipo quirúrgico que va a ser realizado a través del ginecobstetra, del anestesiólogo, del neonatólogo, del intensivista e incluso del mismo banco de sangre, va a depender mucho el resultado final de nuestras pacientes. ¿Qué debemos de hacer? Pues vamos a iniciar primero con lo que es el manejo de reposición de líquidos. Antes que nada, debemos de recordar que debemos de colocar a nuestra paciente en decúbito lateral izquierdo, precisamente porque recordemos que el mismo crecimiento uterino nos va a provocar compresión aortocava. Si nosotros lateralizamos un poco a nuestra paciente hacia el lado izquierdo, favorecemos el retorno venoso al evitar esta compresión. Si en caso de que la camilla, porque sucede en algunos hospitales, que no den posición, lo que podemos hacer es colocar un bultito de algún campo quirúrgico o una cuña a una desviación de 30 grados hacia la izquierda y eso también nos va a favorecer mucho. El abordaje de 2 vías venosas es muy importante. En este caso, y en experiencia muy personal, los punzocat de mayor calibre son los que nos dan mejores resultados. El ideal sería el calibre 14. En su defecto, si no lo tuvieran, el calibre 16 también es una excelente opción. Si nosotros con este nivel de calibres de punzocat a nuestras bolsas de soluciones les sometemos una presión externa de 300 milímetros de mercurio, vamos a hacer que pasen aproximadamente los flujos de soluciones administradas de casi 600 mililitros por minuto. Realmente es una gran ventaja para el manejo de este tipo de pacientes ante una hemorragia masiva. Estos 600 mililitros por minuto es con el uso de cristaloides. Si nosotros lo hacemos con el uso de coloides es poquito menos de 600 mililitros. Realmente no existe tanta diferencia y la ventaja que nos da pues es muy alta. Debemos de colocar un catéter para medir la presión venosa central. Esto es bien básico para nuestras pacientes. Cuando tenemos la posibilidad y la habilidad de colocarlo, es indispensable que lo tengamos, porque de esto va a depender el manejo de líquidos que nosotros manejamos.
Si la presión venosa central es baja, pues obviamente incrementar el nivel de líquidos. Si esta se encuentra aumentada, pues vamos a tener que hacer un poquito de restricción en el manejo de los mismos. Sin embargo, la reposición energética de volumen más el reemplazo rápido de las pérdidas son un estado crucial para el manejo y el buen manejo y sobre todo el buen resultado para nuestra paciente obstétrica. Debemos de recordar que nuestra paciente embarazada tiene determinados cambios fisiológicos que van a ocasionar que las manifestaciones clínicas de hipovolemia como tal se presenten de manera muy tardía. Esto va a provocarnos grandes problemas. Por un lado, recordemos que el volumen sanguíneo total de nuestra paciente al final de la gestación se va a incrementar hasta en un 60 y 70%. Aunado al aumento del volumen sanguíneo, el aumento de la frecuencia cardíaca, que es de 10 a 20 latidos más de lo normal. Y además de esto, a la hemodilución que presenta como tal, pues va a hacer que nuestra paciente tenga un estado de compensación ante las pérdidas sanguíneas. Y por lo tanto, la paciente no va a tener manifestaciones clínicas de manera inmediata. Normalmente cuando ellas presentan manifestaciones clínicas es cuando tenemos ya una pérdida sanguínea aproximadamente del 30%. ¿Qué estamos diciendo? Realmente la pérdida ha sido ya muy elevada, ya tenemos que empezar a reponer eso y sin embargo nuestra paciente no ha presentado ninguna sintomatología. Por lo tanto, pues bueno, es importante determinar a través de otros factores. Recordemos que el flujo sanguíneo uterino al final de la gestación es de 700 mililitros por minuto. Si el flujo sanguíneo es de 700 mililitros, este se va a incrementar en el momento de la contracción uterina, con la vasodilatación tremenda de toda la red venosa del útero, pues obviamente este flujo sanguíneo se incrementa más y por lo tanto, pues bueno, el sangrado durante un trabajo de parto o una cesárea va a ser más alto. Vamos a ver que en algunas ocasiones la valoración que se hace en cuanto a las pérdidas sanguíneas durante un procedimiento quirúrgico no es la más adecuada. A veces omitimos muchas cosas. ¿Qué sucede? Nosotros nos vamos guiando prácticamente al sangrado que tenemos en compresas gasas. Sin embargo, no tomamos en cuenta el secuestro que se llevó la placenta, no tomamos en cuenta el sangrado que tenemos alrededor del campo quirúrgico. Si nosotros sabemos que la presión del flujo sanguíneo uterino está incrementado y con la contracción es alta, se ha considerado un estándar aproximadamente de pérdidas sanguíneas para el trabajo de parto que es de 500 mililitros y para las cesáreas pueden ir desde 800 hasta 1000 mililitros. ¿Qué sucede cuando la paciente tiene una pérdida sanguínea del volumen total circulante del 20%? El manejo que nosotros vamos a dar es el siguiente. Primero, restaurar la volemia de nuestra paciente. Esto lo vamos a hacer a base de soluciones cristaloides. ¿Cuáles son las más ideales? Bueno, pues recordemos que las más ideales son la solución Harman y la solución fisiológica. Esto por la comparación que tienen con el plasma. Por lo tanto, la reposición de soluciones cristaloides va a ser de 3:1. ¿Por qué de 3:1? Si volvemos un poquito a la fisiología, cuando existen pérdidas sanguíneas o cuando nosotros administramos nuestras soluciones cristaloides a la paciente, del total de la cantidad de cristaloides que estamos administrando, 2/3 partes se van a ir al espacio extracelular, se van al espacio extracelular, pero dentro del espacio extracelular se van a dividir hacia el espacio intravascular y hacia el espacio intersticial. ¿Qué va a suceder? La cantidad de líquido que nosotros vamos a tener dentro del espacio intravascular es solamente 1/3 parte de ese porcentaje. Las otras 2/3 partes van a pasar al espacio intersticial. Si nuestra paciente está sometida a una hemorragia obstétrica, al aumentar la presión coloidosmótica del espacio, al disminuir la presión coloidosmótica del espacio intravascular, va a pasar mayor cantidad de líquido del espacio intravascular al intersticial, por lo tanto la pérdida de líquidos en nuestra paciente va a ser más acelerada y el tiempo de duración de los cristaloides dentro del espacio intravascular va a ser más corto, por lo tanto la reposición debe de ser 3:1. El uso de color
coloides también es muy importante, sobre todo la reposición, como sabemos, el manejo 2:1, por lo que ya mencionábamos de igual manera. ¿Cuáles son los coloides más ideales para este tipo de pacientes? Hasta el momento, el coloide ideal que se ha considerado son los pentalmidón. ¿Por qué? Porque se ha visto que este tiene menor interacción con las proteínas con las proteínas de coagulación. Por lo tanto, no tenemos tantos problemas en alteraciones en cuanto a factores de coagulación con el uso de pentalmidón. Además, el tiempo que dura dentro del espacio intravascular, que es de 6 horas aproximadamente, realmente nos da una gran ventaja para poder manejar el estado de shock hipovolémico en nuestra paciente obstétrica. El pentalmidón debemos de tomar en cuenta que no se debe de exceder de 1500 cc en 24 horas. Si nosotros nos damos cuenta que la paciente continúa con el sangrado porque la causa quirúrgica sigue presente o por X causas independientes a eso, bueno, cuando nosotros nos encontramos con una pérdida sanguínea del 30 al 40% o considerada mayor de 1500 mililitros en nuestra paciente, estas pérdidas van a tener una repercusión pero contundente totalmente en cuanto al valor del hematocrito y de la hemoglobina. Nuestro hematocrito va a disminuir hasta en un 15% y la hemoglobina va a disminuir 5 gramos. Si nosotros encontramos a una paciente y tenemos la posibilidad de tomarle una biometría hemática transoperatoria y nos damos cuenta de estos resultados, bueno, pues es el momento ideal para iniciar nuestra transfusión de hemoderivados. Las pérdidas de gran volumen del volumen sanguíneo circulante van a ocasionar que nosotros estemos ante una situación de verdadera urgencia. En este caso está indicado poder administrarle a nuestro paciente sangres incluso no tipadas. Sabemos que siempre es un riesgo, pero ante la verdadera urgencia debemos de iniciar la transfusión con este tipo de sangre. Obviamente, ¿qué debemos de tomar en cuenta? Primero, no debemos administrar sangres que tengan antígenos anti-A ni anti-B. ¿Cuál es la sangre ideal para administrarle a nuestros pacientes en caso de una verdadera urgencia? Pues la sangre ORH negativo, pero solamente en casos de verdadera urgencia, y obviamente el objetivo de esto pues es preservar la vida y reducir la morbilidad de nuestra paciente y de nuestro producto. Y sobre todo, bueno, si en el caso de la paciente, aparte de ser una verdadera urgencia, de tener el sangrado constante y ya administramos 3.500 mililitros de soluciones divididas en cristaloides y coloides, pues bueno, no debemos de esperar y hay que actuar inmediatamente. En muchas ocasiones siempre tenemos el temor de administrar este tipo de sangre porque no ha pasado todas las pruebas de tipificación. Sin embargo, bueno, pues la prioridad en el momento es salvarle la vida a la madre y al producto. Como mencionaba, la sangre como tal, su principal función pues es el transporte de oxígeno a los tejidos, y ante una hemorragia masiva, esto está completamente alterado. Los tejidos están sufriendo y no tienen el transporte adecuado para poder perfundir todo el organismo. ¿Qué debemos hacer en este caso? Pues bueno, la medida es administrar el manejo de concentrados eritrocitarios para nuestra paciente. Sin embargo, debemos de recordar que este tipo de elementos están siempre bajo refrigeración en temperaturas aproximadamente de 1 a 6 grados centígrados, realmente siempre están fríos. Si nosotros administramos estos concentrados de manera rápida, ¿qué vamos a ocasionar en nuestra paciente? Pues un estado de hipotermia. Como consecuencia vamos a tener enlentecimiento del metabolismo hepático de la paciente y esto nos va a dificultar la eliminación del citrato, llevando como consecuencia el aumento de riesgo de acidosis, la cual va a favorecer hipercalcemia, perdón, ahí me equivoqué, es hipercalcemia, estados de hipercalcemia. Estos van a ocasionar que el estado metabólico de nuestra paciente pues se encuentre todavía más alterado durante este proceso. El otro punto son las alteraciones de la hemostasia. Hay que evitar que se presenten problemas en cuanto a los factores de coagulación. Todo sangrado masivo pues va a tener alteraciones a nivel de la coagulación. La pérdida de factores de coagulación durante la hemorragia obstétrica, aunado al efecto dilucional que nosotros ocasionamos
por el manejo de concentrados eritrocitarios, de soluciones cristaloides o coloides, van a ocasionar todavía más una pérdida hemática importante. Y esto va a traernos como consecuencia un estado de hipoperfusión y de hipoxia tisular. Recordemos que la principal complicación que tenemos ante un evento de hemorragia masiva es la coagulación intravascular diseminada. Y se han encontrado estudios en los cuales se ha relacionado bastante aquellas pacientes que han presentado un pH de 7, una temperatura de menos de 34 grados centígrados y la presión sistólica de menos de 70 milímetros de mercurio, se ha relacionado bastante con la presencia de coagulación intravascular diseminada. ¿Qué debemos de hacer en caso de tener este tipo de alteraciones? Prácticamente utilizar el plasma fresco congelado, que nos va a favorecer para corregir adecuadamente la pérdida de fibrinógeno y de algunos factores de la coagulación. Si a pesar de la administración del plasma, nuestro paciente continúa todavía con alteraciones en el estado de coagulación, pues entonces sí debería de pensarse en el uso de crioprecipitados para mejorar este problema. En la última, o la innovación, llámese así, de la hemoterapia actualmente, se ha visto que da excelentes resultados el uso del factor 7 activado recombinante. Este factor 7 lo que hace es interactuar con el factor tisular, ocasionando que se lleve a cabo una generación de trombina y desarrollo del coágulo en el sitio del daño endotelial. En algunos estudios que han realizado en pacientes embarazadas y no embarazadas, han sido estudios comparativos, se ha visto que las 2/3 partes que se les ha administrado de 1 a 2 dosis máximo de factor 7 recombinante han disminuido totalmente el uso o el requerimiento tanto de soluciones cristaloides, coloides, como concentrados eritrocitarios, plasma e incluso plaquetas. Mejora bastante el estado hemodinámico de esta paciente. Y la dosis utilizada para este tipo de pacientes fue de 60 a 120 microgramos por kilogramo de peso. ¿Pero qué sucede? Bueno, estamos hablando prácticamente de lo que es el manejo anestésico en cuanto a la reposición del volumen en pérdidas que ha tenido nuestra paciente. ¿Pero cuál es el manejo anestésico ideal? Pues el manejo va a depender prácticamente del estado hemodinámico en la cual encontremos a la paciente y de la urgencia que se tenga para solucionar este problema. ¿Qué debemos de tomar en cuenta? Pues todas las pacientes deben de tener un estado de oxigenoterapia bajo, con el uso de mascarilla. Se les debe de colocar una sonda vesical para medir volúmenes urinarios y saber el estado de anuria o algún otro problema que pueda presentar la paciente durante el perioperatorio. Hay que manejar el uso de ranitidina y metoclopramida IV, esto sobre todo porque recordemos que todas las pacientes embarazadas son consideradas pacientes con estómago lleno. Normalmente durante el embarazo el crecimiento uterino va a ocasionar que el estómago se eleve, diafragma aproximadamente 4 centímetros, esto ocasiona que también el estómago se eleve y se dirija más hacia el lado derecho. La retención de líquidos a través del estómago se va a ver lenta, el vaciamiento gástrico se va a hacer lento, pero además en unos estudios que se realizaron para determinar la acidez y el volumen en este tipo de pacientes, se ha visto que a pesar de la administración de ranitidina, metoclopramida o cualquier otro tipo de antiemético o antiácido que utilicen, las pacientes embarazadas, a pesar de tener 8 horas de ayuno, siempre presentan un pH de 2.5 y un volumen gástrico de 25 mililitros. Si lo analizamos nos damos cuenta que es un volumen alto y un pH muy ácido. El riesgo de broncoaspiración en estos pacientes siempre lo debemos de contemplar. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? Pues bueno, manejarlo, sobre todo con intubaciones de secuencia rápida. El citrato sódico también es una muy buena opción. Se deben de administrar 30 mililitros por vía oral. Muchos anestesiólogos no les agrada mucho el citrato, sobre todo por el volumen y por el hecho de considerar a la paciente con estómago lleno. Sin embargo, se puede utilizar sin ninguna duda. ¿Qué manejo anestésico le vamos a dar? Bueno, si nuestra paciente fue manejada con analgesia obstétrica durante el trabajo de parto en la unidad de tococirugía, pues entonces vamos a hacer
vamos a ver la posibilidad de continuar con este mismo bloqueo que se inició y tratar de extenderlo. Pero ¿de qué va a depender que nosotros continuemos sí o no con este manejo? Bueno, pues prácticamente determinar si realmente el bloqueo que se instaló es eficaz, si el tiempo quirúrgico que van a implicar los doctores va a ser suficiente con el manejo que nosotros demos o tengamos que cambiar la técnica, y lo más importante, la situación hemodinámica de la paciente. Recordando siempre que los bloqueos, llámese peridural o llámese subaracnoideo, siempre nos van a traer efectos a nivel de bloqueo simpático. Debemos de tomar en cuenta y valorar todo ese tipo de situaciones antes de realizarlo. Si la paciente no tuviera un bloqueo peridural previo, bueno, pues tendremos que valorar si es el manejo ideal que debemos darle. Se le da valor de acuerdo al estado de normovolemia, a la situación hemodinámica, si está controlada, pues bueno, podemos hacerlo. Hay que tener 2 vías disponibles para soluciones. Debemos de manejar el estado de la respiración, sobre todo la oxigenación a base de mascarilla o puntas nasales, pero sin administración de ningún tipo de presión positiva. Hay que ver el tiempo de duración de la cirugía. Si la cirugía es previsible en cuanto a tiempo y sabemos que va a durar 30, 45 minutos o 1 hora, podríamos pensar en manejarle un bloqueo subaracnoideo, sobre todo por las dosis que se manejan, que son más bajas, y uno de los cambios fisiológicos de la paciente en cuanto al espacio peridural es la disminución del tamaño del mismo. Entonces el bloqueo subaracnoideo sería bueno. La duración y la extensión del procedimiento, si la duración y la extensión del procedimiento quirúrgico no está definido por el ginecólogo o considera que podemos tener algún otro problema durante su manejo, bueno, pues entonces podríamos manejarla con un bloqueo peridural y un catéter para darle continuidad al manejo. Pero si nuestra paciente está hemodinámicamente inestable o sabemos que puede tener alguna complicación durante el perioperatorio, el manejo ideal es la anestesia general balanceada. ¿Qué debemos hacer? Pues darle protección al síndrome de aspiración, como mencionábamos. La paciente embarazada durante este proceso tiene edema de la vía aérea, tiene también ingurgitación de los vasos a nivel de todo lo que es la nasofaringe y la faringe, la laringe. El espacio glótico va a disminuir por el mismo edema, por lo tanto hay que considerar que es una paciente con una intubación probablemente difícil. Si la intubación ya es difícil y sabemos que se considera paciente con estómago lleno, pues debemos de prever este tipo de problemas en cuanto al síndrome de aspiración. ¿Qué debemos de hacer? Pues bueno, preoxigenar a nuestra paciente con mascarilla de 3 a 5 minutos, aspiraciones profundas de la paciente, y esto nos da la seguridad de poder intubar a la paciente sin tener que administrar presión positiva. Dentro de los agentes inductores más utilizados pues está la ketamina y el etomidato. La ketamina a muchos no les gusta utilizar, sin embargo recordemos que da cardioestabilidad, aumenta un poquito la presión arterial y eso puede ser un inductor ideal en el caso de encontrarnos en un estado de shock hipovolémico severo. Y el etomidato pues también es un medicamento ideal a dosis de 0.2 miligramos por kilo de peso, sobre todo por la situación de que da cardioestabilidad. Y la succinilcolina sigue siendo el anestésico ideal para la intubación de secuencia rápida. Prácticamente aquí nada más es mencionar lo que debemos de contar, el monitoreo, las soluciones, siempre contar con un médico anestesiólogo más a nuestro lado. Primero nos disminuye el estrés, segundo nos va a ayudar bastante con el manejo de la paciente. Gracias.